Two hands anyhow. Vamos con este maravilloso movimiento compuesto que hemos logrado construir en base a todas las técnicas que estuvimos viendo en este mini curso. Vamos directamente para ver de qué se trata. El two hands anyhow, como su nombre lo indica, es a dos manos como puedas, a dos manos como quieras, como puedas. Entonces, vamos a analizar las distintas versiones que se presentan de este ejercicio y también dejando lugar a que lo puedas hacer en otras versiones que veas, en otros lugares o que puedas desarrollar. Vamos a comenzar con un bench press. Vamos a dejar la otra pesa colocada por debajo nuestro. Vamos a comenzar con un bench press que ya lo hemos estudiado, pero vamos a continuar el bench press hasta llegar a la sentadilla profunda. En la posición de la sentadilla profunda tomamos la otra pesa. Cuanto más por debajo del mango nos quede el antebrazo, más facilitado vamos a tener el curl y más carga vamos a poder levantar. El codo bien por debajo va a facilitar el curl. Vamos a mantener el curl en la posición de sentadilla. Nos vamos a elevar. Y desde la posición overhead con una pesa, vamos a empujar la otra. Vamos a volver a la posición, una en rack y la otra en overhead, para volver a bajar, apoyar el codo en la cara interna del muslo para descargar la pesa. Vamos a volver a elevarnos y vamos a terminar en la posición de inicio. Todo esto nos va a permitir, como vimos en la clase teórica, tener un ejercicio compuesto en el que vamos a tener tracción, vamos a tener empuje, vamos a tener dominancia de cadera y según la versión que hagamos vamos a tener dominancia de rodilla y de cadera también. En el medio de todo esto vamos a tener un extenso trabajo del núcleo que va a estar nuevamente evitando las inclinaciones y evitando las presiones de las cargas para mantenernos en el lugar. Es un gran ejercicio de núcleo, es un gran ejercicio de tiempo bajo carga, porque estamos mucho tiempo recibiendo estímulo de ambas cargas. Vamos nuevamente y un poco más detallado con todos los pasos y la progresión que se hace en el two hands anyhow. Voy a mostrar las dos versiones. La primera versión es con bench press y sentadilla. Hago el bench press extendido, llego a la sentadilla, curl, arriba y abajo. La segunda versión se puede hacer con bench press o se puede empezar desde un molino. Por ejemplo, yo puedo hacer esto o puedo hacer un bench press o desde un press puedo ir a buscar un cuarto, una media sentadilla y desde esta posición puedo ir a buscar el curl, que es mucho más exigido para el curl y para la tracción. Empujo arriba y voy abajo. Como sea, queda claramente demostrado que este ejercicio es un gran combinado de ejercicios. Estoy amalgamando, metiendo en una misma bolsa varios ejercicios. Bench press, sentadilla, curl, empuje, núcleo en el medio. Podemos decir que este es uno de los primeros chain o encadenados o flow de la historia. Uno de los más viejos que vamos a encontrar. Y fíjense qué bien armado que está, que tiene prácticamente todos los patrones de movimiento. Va recorriendo un patrón pegado a otro patrón. Entonces, vamos con los detalles y las variaciones. Primera versión, bench press con sentadilla. El codo desliza por la cresta, todo lo que vimos en el bench press, hasta que el antebrazo queda por detrás. Me inclino, me flexiono y en esta ocasión meto mucha rodilla por debajo. Cuido que la palma no se me vaya para afuera, que quedo mirando para adentro o mirando para adelante, va a estar bien. El codo, hago espacio, necesito abrir bien los miembros inferiores,
de esta manera para que el codo tenga espacio para apoyarse bien y que este hombro tenga una buena colocación. Ahí. Agarro la pesa, apunto al centro y apoyado hago el curl. Esto demanda mucha movilidad en la sentadilla profunda. Desde esa posición me elevo manteniendo el núcleo. Empujo controlado. Fíjense que esta pesa no me va a dejar compensar. Es un empuje bastante estricto, pues yo no puedo andar compensándolo. Empujo, es un press con una dificultad más elevada que todos los demás. Vuelvo a la posición. Descargo directo a la sentadilla profunda, apoyo el codo y descargo la pesa para volver a la posición de overhead y terminar el ejercicio. La otra variante sería